Descubre el oscuro secreto que bloquea tu camino hacia la riqueza. ¿Te has preguntado alguna vez por qué, a pesar de todos tus esfuerzos, la riqueza parece escapársele entre los dedos como arena mojada? Y si lo que te frena no está en el mundo exterior, sino escondido en lo más profundo de tu mente. Hay un oscuro secreto enterrado en lo profundo de tu psique que actúa como un guardián invisible entre tú y la prosperidad. No importa cuántas metas te fijes, cuántos cursos tomes o cuántos libros leas, mientras este guardián esté activo, cada paso hacia la riqueza será saboteado por ti mismo. Pero, ¿y si te dijera que Carl Jung ya lo sabía y que dejó pistas ocultas en los símbolos, sueños y máscaras que usas a diario? Crees que quieres hacerte rico, pero Jung nos advertía. Lo que deseas no siempre es lo que tu subconsciente está dispuesto a permitir. Hay una parte de ti, silenciosa, oculta, pero extremadamente poderosa, que asocia el dinero con la culpa, el miedo o incluso el castigo. Y mientras esa parte esté al mando, seguirás inventando excusas elaboradas, repitiendo patrones invisibles y saboteando silenciosamente tus posibilidades. No es mala suerte, no es indignidad, es un pacto psíquico tácito y se hizo hace mucho más tiempo del que crees. Ahora la pregunta que debes hacerte no es cómo hazte rico. La verdadera pregunta es, ¿quién dentro de mí no quieres que me haga rico? ¿Y por qué? ¿Qué hay detrás de esta resistencia oculta que se disfraza de humildad, prudencia o espiritualidad? Lo que estás a punto de descubrir en este video no es un método, es una revelación, y te va a doler, porque una vez que la sombra se ilumina, no hay vuelta atrás. Estás a punto de enfrentarte al lado oscuro de tu propia psique, el que siempre ha querido mantenerte donde estás. No naciste con miedo al dinero, te lo enseñaron, te lo inculcaron, quizás ni siquiera con palabras, sino con silencios pesados, miradas prejuiciosas, puertas cerradas y mesas donde nunca se hablaba de abundancia sin una pizca de culpa. En algún momento de tu infancia, te diste cuenta de que ser rico era peligroso, que quienes tenían mucho eran vistos con recelo, que el exceso de dinero corrompía, alienaba, hería, y tú, en tu sagrada inocencia, hiciste un pacto invisible. Si quieres ser amado, es mejor no ser tan próspero. Este acuerdo se selló sin que te dieras cuenta, pero desde entonces te ha seguido como una sombra que susurra cada vez que te acercas a lo que más deseas. Carl Jung lo llamaría un complejo, un núcleo emocional autónomo que reside en tu interior y tiene sus propias reglas, sus propios límites, sus propios miedos. Este complejo actúa silenciosamente, pero dirige tus decisiones, edita tus decisiones, sabotea tus acciones y te convence de que solo te protege. Y tú lo crees. Porque duele menos pensar que estás siendo cauteloso que enfrentarte al hecho de que te está dominando un viejo trauma. Lo más cruel, este complejo se formó para protegerte, y es precisamente por eso que es tan difícil de desmantelar. ¿Cómo enfrentas algo que parece estar de tu lado? Tu camino hacia la riqueza no es solo cuestión de estrategia, inteligencia o timing. Es un viaje interior, uno en el que tu peor enemigo podría ponerte la cara. Hay una parte de ti que no cree que puedas tenerla. Y peor aún, que no cree que la merezcas. Esta parte te observa en silencio cada vez que sueñas demasiado. Te recuerda los tiempos en que ser visto era peligroso, cuando querer más era un castigo, cuando destacar significaba perder la aprobación de quienes más querías. Y así, por mucho que avances por fuera, por dentro, te paralizas, saboteas, te repliegas. Y todo esto sucede sin que te des cuenta. ¿Te has preguntado alguna vez por qué temes ganar más que tus padres? ¿Por qué te sientes culpable por cobrar por tu trabajo? ¿Por qué te sientes un impostor cuando tienes éxito? Nada de esto es racional. Son ecos emocionales de una infancia que aún laten en tu interior. Jung diría que el inconsciente no olvida, simplemente se repite, hasta que tienes el valor de mirarlo a los ojos. Pero cuidado, esta mirada no puede hacerse con arrogancia. Necesitas entrar en este territorio, como si entraras en un templo, porque tu verdadero poder reside en tu interior, y también tus demonios. Resulta extraño pensar que los mismos mecanismos psíquicos que crean nuestros sueños también moldean nuestras finanzas. Pero así es exactamente cómo funciona. El dinero, para el inconsciente, no es solo moneda, es un símbolo, y cada símbolo conlleva un contenido emocional invisible, heredado de generaciones. Jung afirmó que los arquetipos viven en nosotros como fuerzas autónomas, y el arquetipo de la escasez es uno de los más antiguos. Lleva consigo la memoria ancestral del hambre, la guerra, la pérdida y la humillación. Cuando este arquetipo está activo en tu psique, incluso puedes lograr algo, pero siempre sentirás que estás a un paso de perderlo todo. Porque la escasez no es solo falta de dinero, sino una presencia constante de miedo. Observa cómo se manifiesta este miedo.
Evitas mirar tu cuenta bancaria, te sientes ansioso al hablar de dinero, negocias poniendo excusas, ocultas cuánto ganas. Esto no es solo un comportamiento, es un síntoma de un sistema interno en desarmonía, donde el inconsciente se ha convertido en el amo y la consciencia en su sirviente. Y mientras exista este desequilibrio, incluso podrás crecer, pero no te mantendrás. Te sabotearás en ciclos, como si repitieras un viejo guión que no recuerdas haber escrito, pero está ahí, grabado en tu alma como una cicatriz invisible. La verdad es que no es el dinero lo que te asusta, sino lo que representa, porque tener dinero significa tener poder, y el poder, en tu historia, puede haber estado asociado con el rechazo, la violencia y la soledad. Quizás quienes tenían poder eran crueles, quizás quienes lo perdieron todo eran más amados que quienes lo consiguieron, y así, sin darte cuenta, creaste una peligrosa creencia: es mejor no tenerlo que ser como ellos. Pero tú no eres ellos, y esta diferenciación debe hacerse ahora, o tu inconsciente seguirá confundiéndote con los fantasmas del pasado. Jung nos enseñó que lo que no afrontamos dentro de nosotros mismos, lo encontramos fuera, como destino, y es por eso que tantas personas viven atrapadas en ciclos financieros que se sienten como maldiciones. No son maldiciones, son patrones, y los patrones solo se rompen cuando se ven, cuando se les nombra, cuando la luz de la conciencia brilla a través de ellos sin juzgarlos. Pero eso requiere valentía, la valentía de revivir recuerdos que has intentado enterrar, la valentía de aceptar que algunas de tus limitaciones son en realidad lealtades emocionales disfrazadas de humildad. No solo le temes al fracaso, sino a la traición, porque crecer requiere dejar atrás la versión de ti mismo que te aceptaron desde pequeño, y eso duele. Duele porque en el fondo, esa versión te salvó, te mantuvo vivo, amado, tolerado, pero ahora te aprisiona. Y la clave para salir de esa prisión no está en el mundo, está donde menos quieres mirar. Dentro, hay una parte de ti que anhela la riqueza, pero hay otra que teme ser vista. Esta división interna, este conflicto silencioso entre el deseo y la autoprotección, es lo que Jung llamó la división de la psique. Y mientras estas partes estén en guerra, no habrá suficiente paz para sostener la prosperidad, porque el dinero no llega donde hay culpa, y el éxito no perdura donde la identidad se siente en riesgo. Puedes repetir afirmaciones, estudiar estrategias, tomar las decisiones correctas, pero si tu alma aún cree que enriquecerse es una traición a quien eras, frenará, y lo hará con maestría, disfrazando el sabotaje de prudencia, el desánimo de intuición, la huida de fe. El niño que llevas dentro aprendió que ser amado significaba contención, que no llamar la atención era señal de seguridad, que desear demasiado era feo, y ese guión emocional sigue activo. Vive en los momentos en que dudas en exigir tu valor, cuando rechazas una oportunidad, cuando sientes que no eres suficiente, incluso cuando la realidad dice lo contrario. Ese sentimiento de incompetencia no es real, es antiguo, es la voz del pasado que habla más fuerte que el presente, y mientras esa voz resuene sin ser reconocida, seguirá dirigiendo tu vida desde la sombra. Pero hay algo aún más profundo: la identificación con el dolor. Jung decía que muchos nos volvemos leales al sufrimiento como forma de mantener vínculos emocionales con figuras del pasado. Es difícil admitirlo, pero la pobreza suele ser un homenaje silencioso, un gesto inconsciente que dice: no fui más lejos, así que seguimos juntos, porque crecer duele, y crecer económicamente entonces es casi un acto de rebeldía emocional. No solo estás ganando más dinero, sino que estás rompiendo pactos invisibles con ancestros, padres, maestros, amigos, antiguas versiones de ti mismo. Estás diciendo: soy más, y eso, para la psique, puede resultar peligroso. Es en este punto que el inconsciente empieza a reaccionar con más fuerza. Surgen imprevistos, crisis, procrastinación, miedos irracionales, todo para mantenerte en un lugar seguro, conocido y familiar, porque por mucho que duela, este lugar es predecible, y lo desconocido, incluso prometedor, es aterrador. El inconsciente prefiere el sufrimiento familiar al placer incierto, y por eso tanta gente se rinde justo en el momento decisivo, no por falta de capacidad, sino por lealtad emocional al dolor. Romper con esto no requiere fuerza, requiere lucidez, requiere una mirada compasiva a tus propias sombras, un reconocimiento amoroso de que parecieron protegerte, pero que ya cumplieron su función. Ahora es momento de crecer, no contra ellas, sino con ellas, integrando cada fragmento de tu historia, cada versión de ti mismo que alguna vez creíste imposible, porque el verdadero poder no reside en borrar el pasado, sino en iluminarlo hasta que ya no controle el presente. ¿Has notado alguna vez cómo el dinero tiene olor
peso y presencia. Llega, ocupa espacio, y con él llegan los fantasmas. De repente, te sientes observado, juzgado, acusado, no desde afuera, sino desde adentro. Es como si hubiera un tribunal invisible en tu mente, listo para acusarte de algo cada vez que te acercas a la abundancia. Y este juicio no es racional, proviene de la sombra, ese territorio interior donde habitan todas las partes de ti que han sido rechazadas, ocultas o negadas. Jung dijo, la sombra es 90% oro, pero para acceder a este oro, tienes que superar el miedo. El sientas, miedo a descubrir que no es el mundo lo que te limita, eres tú. La sombra carga con todas las creencias que has intentado enterrar. El miedo a ser envidiado, a ser robado, a ser abandonado por tus seres queridos si te haces rico. Es ahí donde reside la idea de que el éxito corrompe, que el dinero mancha el alma, que la riqueza trae soledad. Estas voces no son tuyas, son herencias emocionales, son fragmentos de historias familiares, ecos de la cultura, memorias colectivas, que has asimilado como verdades, pero que ahora te frenan. Porque mientras creas que el dinero es un riesgo emocional, todo intento de prosperar será un campo de batalla entre el deseo y el miedo. Y quizás lo hayas notado en patrones sutiles. Atraes clientes pero no cierras ventas. Tienes oportunidades pero encuentras excusas para rechazarlas. Te llenas de riquezas inesperadas y luego surgen deudas o eventos inesperados que lo agotan todo. Esto no es mala suerte, es coherencia psíquica. Es tu mente intentando mantener la historia que cree segura. Jung lo llamó el principio de homeostasis psíquica, la tendencia inconsciente a preservar la narrativa emocional dominante. En otras palabras, si has pasado toda tu vida creyendo que no puedes tener nada, tener demasiado se convierte en una amenaza, y tu inconsciente neutraliza esta amenaza de la única manera que sabe, saboteándola. Pero hay un secreto oculto en esta dinámica. El síntoma es un mensaje. Toda escasez es una metáfora. Todo sabotaje es un intento distorsionado de sanación. Cuando procrastinas, cuando huyes del éxito, cuando te distraes del momento de la acción, no estás fracasando, te estás protegiendo. Y cuando reconoces esa protección, algo empieza a disolverse. Porque el inconsciente no quiere guerra, quiere ser escuchado. Cuando escuchas a tu sombra con respeto, deja de gritar. Cuando miras el dolor sin miedo, revela lo que hay debajo, una parte de ti que solo quería ser aceptada. Aquí es cuando comienza la verdadera transformación. No cuando logras una meta, sino cuando reconoces que tu psique no es tu enemiga, es el espejo, y lo que refleja son solo versiones de ti que aún esperan ser vistas con compasión. La riqueza que buscas en el mundo comienza con un gesto interior, aceptar cada parte de ti que alguna vez creíste no merecer. ¿Te has preguntado alguna vez por qué algunas personas parecen atraer el dinero de forma natural, mientras que otras viven en un ciclo constante de pérdida y escasez? Jung nos enseñaba que no se trata solo de acciones externas, sino de imágenes internas. Todo lo que repites al mundo exterior ya está escrito de antemano en el escenario invisible de tu psique, y quizás, en el fondo, la imagen de los ricos esté distorsionada. Quizás sean arrogantes, fríos, solitarios. Quizás en el fondo has decidido que nunca serás como ellos, y es esta decisión inconsciente, tomada sin palabras, la que te impide lograr lo que más deseas, porque tu mente nunca te permitirá convertirte en lo que considera inaceptable. Aquí es donde el viaje se vuelve espiritual, porque ya no hablamos de números, estrategias ni metas financieras. Hablamos de reconstruir tu imaginación interior, de rescatar símbolos olvidados, de rediseñar lo que significa ser próspero sin ser corrompido, ser abundante sin ser egoísta, ser rico sin perder el alma. Jung nos mostraría que solo es posible vivir plenamente cuando reconciliamos los opuestos dentro de nosotros mismos. Y para lograrlo, necesitamos arrojar luz sobre la imagen inconsciente que cargamos de la riqueza. No basta con desear el dinero, tienes que desear ser quien te convertirás con él, sin miedo, sin vergüenza, sin culpa. Pero esto requiere un acto de valentía silenciosa, ahondar en tu historia personal, recordar lo que oíste, lo que viste, lo que sentiste cuando se trataba de dinero, recordar la expresión de tu padre al pagar las cuentas, el suspiro de tu madre al hablar de deudas, aquella vez que pediste algo y te dijeron, eso no es para gente como nosotros. Estas escenas parecían insignificantes, pero permanecieron y crecieron, y hoy funcionan como filtros invisibles que moldean tus acciones, tus límites, tus decisiones. No estás estancado en el presente, estás enredado en recuerdos sin digerir, y en este proceso a menudo sentirás ira. Ira por haber creído, ira por haberte limitado,
Ira por haberte callado. Esta ira es sagrada, porque marca la ruptura, el comienzo de la individuación, como dijo Jung, el camino del alma que deja de vivir a la sombra de otros y comienza a vivir desde dentro. No necesitas rechazar tu historia, pero necesitas reescribirla desde una nueva perspectiva, donde ser rico no significa repetir errores del pasado, sino sanar viejas penas, donde tener prosperidad no es un riesgo, sino una restitución, porque al final el dinero no es el destino, es el espejo, y cuando ese espejo refleja un alma íntegra, reconciliada, sin avergonzarse de su luz, deja de romperse, deja de castigar y empieza a expandirse. Es en ese momento que la prosperidad deja de ser una promesa lejana y se convierte en un reflejo inevitable de tu propia integridad interior. Tal vez sientas una opresión ahora mismo, una inquietud silenciosa, como si algo hubiera sido tocado, algo que estaba latente dentro de ti. Esta sensación no es incomodidad, es una revelación, porque una parte de ti finalmente está siendo vista, la parte que siempre supo que merecía más, pero que fue silenciada por miedos que ni siquiera eran suyos, que aprendió a aceptar migajas, no porque quisiera poco, sino porque creía que no podía tenerlo todo. Jung dijo que la sanación comienza cuando tomamos conciencia de lo que antes era inconsciente, y en ese momento, al escuchar estas palabras, se abre una grieta, y a través de ella escapa la vieja historia, la que decía que la riqueza era para otros, que decía que no eras capaz, que decía que la prosperidad era peligrosa. Esta historia comienza a morir, no porque se luchó contra ella, sino porque fue iluminada. Quizás sientas ganas de salir corriendo, apagar el video, distraerte. Es normal. Es tu sistema de defensa intentando salvar la vieja identidad que ahora se está disolviendo, porque toda transformación verdadera requiere muerte, y toda muerte psicológica duele. No se trata de borrar lo que eras, sino de aceptar que este tú ya no puede guiar el camino. Estás en una encrucijada interna. Por un lado, la lealtad a la escasez segura. Por el otro, la incierta libertad de la abundancia. Y ninguna de las dos es fácil, pero solo una te acerca a la verdad. Y la verdad, aunque dé miedo al principio, siempre te libera. Ha llegado el momento de tomar una decisión que no se puede tomar con palabras, sino con presencia, con acciones, con una escucha más atenta de tus propios pensamientos, con la valentía de detenerte ante un hábito financiero destructivo y preguntarte, ¿de quién es esta voz? Con el humilde gesto de revisar tus creencias, no para juzgarlas, sino para comprenderlas, porque cada creencia limitante que cargas fue, en su momento, una estrategia de supervivencia. Honra eso, pero no permitas que esta estrategia siga controlando tus días. Ya no eres ese niño que intenta complacer, ya no necesitas esconderte para ser amado. Ahora puedes existir pleno, y cuando esta plenitud empieza a emerger, algo cambia. Aparecen oportunidades que antes eran invisibles, el miedo sigue existiendo, pero ya no te paraliza. La culpa aún susurra, pero ya no la obedeces con los ojos cerrados, porque ahora lo sabes. La verdadera abundancia no proviene del esfuerzo, proviene de la alineación, cuando tu inconsciente deja de protegerte de lo que más deseas y empieza a colaborar con tu deseo. Esto no sucede de repente, es un proceso, un renacimiento silencioso, una alquimia entre la sombra y la luz. Y quizás, sin darte cuenta, ya has comenzado este viaje, porque escuchar hasta aquí ya ha sido un acto de valentía. No viniste buscando respuestas, viniste a reencontrarte contigo mismo, y este reencuentro es el comienzo de todo. En el momento en que el silencio sigue a su acorde final, te das cuenta de que nada ha terminado. Al contrario, algo en tu interior ha comenzado a vibrar en frecuencias antes inaudibles. El eco de las preguntas sin respuesta se convierte ahora en una semilla, germinando inquietudes que florecerán en comprensión y acción. Es en este puente invisible entre el silencio y el sentimiento que tu viaje cobra resonancia eterna. No hay final donde hay despertar, solo una nueva perspectiva que comienza a surgir en tu interior, con ojos que ven más allá de la superficie, con un alma que ya no acepta vivir dormida. Romper con esto no requiere fuerza, requiere lucidez, requiere una mirada compasiva a tus propias sombras, un reconocimiento amoroso de que parecieron protegerte, pero que ya cumplieron su función. Ahora es momento de crecer no contra ellas, sino con ellas, integrando cada fragmento de tu historia, cada versión de ti mismo que alguna vez creíste imposible, porque el verdadero poder no reside en borrar el pasado, sino en iluminarlo hasta que ya no controle el presente. ¿Has notado alguna vez cómo el dinero tiene olor, peso y presencia? Llega, ocupa espacio, y con él llegan los fantasmas. De repente,
Te sientes observado, juzgado, acusado, no desde afuera, sino desde adentro. Es como si hubiera un tribunal invisible en tu mente, listo para acusarte de algo cada vez que te acercas a la abundancia. Y este juicio no es racional, proviene de la sombra, ese territorio interior donde habitan todas las partes de ti que han sido rechazadas, ocultas o negadas. Jung dijo, la sombra es 90% oro, pero para acceder a este oro, tienes que superar el miedo. Miedo a descubrir que no es el mundo lo que te limita, eres tú. La sombra carga con todas las creencias que has intentado enterrar. El miedo a ser envidiado, a ser robado, a ser abandonado por tus seres queridos si te haces rico. Es ahí donde reside la idea de que el éxito corrompe, que el dinero mancha el alma, que la riqueza trae soledad. Estas voces no son tuyas, son herencias emocionales, son fragmentos de historias familiares, ecos de la cultura, memorias colectivas que has asimilado como verdades, pero que ahora te frenan. Porque mientras creas que el dinero es un riesgo emocional, todo intento de prosperar será un campo de batalla entre el deseo y el miedo. Y quizás lo hayas notado en patrones sutiles. Atraes clientes, pero no cierras ventas. Tienes oportunidades, pero encuentras excusas para rechazarlas. Te llenas de riquezas inesperadas, y luego surgen deudas o eventos inesperados que lo agotan todo. Esto no es mala suerte, es coherencia psíquica. Es tu mente intentando mantener la historia que crees segura. Jung lo llamó el principio de homeostasis psíquica, la tendencia inconsciente a preservar la narrativa emocional dominante. En otras palabras, si has pasado toda tu vida creyendo que no puedes tener nada, tener demasiado se convierte en una amenaza, y tu inconsciente neutraliza esta amenaza de la única manera que sabe, saboteándola. Pero hay un secreto oculto en esta dinámica. El síntoma es un mensaje. Toda escasez es una metáfora. Todo sabotaje es un intento distorsionado de sanación. Cuando procrastinas, cuando huyes del éxito, cuando te distraes del momento de la acción, no estás fracasando, te estás protegiendo. Y cuando reconoces esa protección, algo empieza a disolverse, porque el inconsciente no quiere guerra, quiere ser escuchado. Cuando escuchas a tu sombra con respeto, deja de gritar. Cuando miras el dolor sin miedo, revela lo que hay debajo, una parte de ti que solo quería ser aceptada. Aquí es cuando comienza la verdadera transformación, no cuando logras una meta, sino cuando reconoces que tu psique no es tu enemiga, es el espejo. Y lo que refleja son solo versiones de ti que aún esperan ser vistas con compasión. La riqueza que buscas en el mundo comienza con un gesto interior, aceptar cada parte de ti que alguna vez creíste no merecer. ¿Te has preguntado alguna vez por qué algunas personas parecen atraer el dinero de forma natural, mientras que otras viven en un ciclo constante de pérdida y escasez? Jung nos enseñaba que no se trata solo de acciones externas, sino de imágenes internas. Todo lo que repites al mundo exterior ya está escrito de antemano en el escenario invisible de tu psique. Y quizás, en el fondo, la imagen de los ricos esté distorsionada. Quizás sean arrogantes, fríos, solitarios. Quizás en el fondo has decidido que nunca serás como ellos. Y es esta decisión inconsciente, tomada sin palabras, la que te impide lograr lo que más deseas. Porque tu mente nunca te permitirá convertirte en lo que considera inaceptable. Aquí es donde el viaje se vuelve espiritual, porque ya no hablamos de números, estrategias ni metas financieras. Hablamos de reconstruir tu imaginación interior, de rescatar símbolos olvidados, de rediseñar lo que significa ser próspero sin ser corrompido, ser abundante sin ser egoísta, ser rico sin perder el alma. Jung nos mostraría que solo es posible vivir plenamente cuando reconciliamos los opuestos dentro de nosotros mismos. Y para lograrlo, necesitamos arrojar luz sobre la imagen inconsciente que cargamos de la riqueza. No basta con desear el dinero, tienes que desear ser quien te convertirás con él, sin miedo, sin vergüenza, sin culpa. Pero esto requiere un acto de valentía silenciosa, ahondar en tu historia personal, recordar lo que oíste, lo que viste, lo que sentiste cuando se trataba de dinero. Recordar la expresión de tu padre al pagar las cuentas, el suspiro de tu madre al hablar de deudas, aquella vez que pediste algo y te dijeron, eso no es para gente como nosotros. Estas escenas parecían insignificantes, pero permanecieron y crecieron, y hoy funcionan como filtros invisibles que moldean tus acciones, tus límites, tus decisiones. No estás estancado en el presente, estás enredado en recuerdos sin digerir. Y en este proceso, a menudo sentirás ira por haber creído, ira por haberte limitado, ira por haberte callado. Esta ira es sagrada, porque marca la ruptura, el comienzo de la individuación. Como dijo Jung,
el camino del alma que deja de vivir a la sombra de otros y comienza a vivir desde dentro. No necesitas rechazar tu historia, pero necesitas reescribirla desde una nueva perspectiva, donde ser rico no significa repetir errores del pasado, sino sanar viejas penas. Donde tener prosperidad no es un riesgo, sino una restitución, porque al final, el dinero no es el destino, es el espejo. Y cuando ese espejo refleja un alma íntegra, reconciliada, sin avergonzarse de su luz, deja de romperse, deja de castigar y empieza a expandirse. Es en ese momento que la prosperidad deja de ser una promesa lejana y se convierte en un reflejo inevitable de tu propia integridad interior. Tal vez sientas una opresión ahora mismo, una inquietud silenciosa, como si algo hubiera sido tocado, algo que estaba latente dentro de ti. Esta sensación no es incomodidad, es una revelación, porque una parte de ti finalmente está siendo vista, la parte que siempre supo que merecía más, pero que fue silenciada por miedos que ni siquiera eran suyos, que aprendió a aceptar migajas, no porque quisiera poco, sino porque creía que no podía tenerlo todo. Jung dijo que la sanación comienza cuando tomamos conciencia de lo que antes era inconsciente, y en ese momento, al escuchar estas palabras, se abre una grieta, y a través de ella escapa la vieja historia, la que decía que la riqueza era para otros, que decía que no eras capaz, que decía que la prosperidad era peligrosa. Esta historia comienza a morir, no porque se luchó contra ella, sino porque fue iluminada. Quizás sientas ganas de salir corriendo, apagar el video, distraerte. Es normal, es tu sistema de defensa intentando salvar la vieja identidad que ahora se está disolviendo, porque toda transformación verdadera requiere muerte, y toda muerte psicológica duele. No se trata de borrar lo que eras, sino de aceptar que este tú ya no puede guiar el camino. Estás en una encrucijada interna. Por un lado, la lealtad a la escasez segura. Por el otro, la incierta libertad de la abundancia. Y ninguna de las dos es fácil, pero solo una te acerca a la verdad. Y la verdad, aunque dé miedo al principio, siempre te libera. Ha llegado el momento de tomar una decisión que no se puede tomar con palabras, sino con presencia, con acciones, con una escucha más atenta de tus propios pensamientos, con la valentía de detenerte ante un hábito financiero destructivo y preguntarte, ¿de quién es esta voz? Con el humilde gesto de revisar tus creencias, no para juzgarlas, sino para comprenderlas, porque cada creencia limitante que cargas fue, en su momento, una estrategia de supervivencia. Honra eso, pero no permitas que esta estrategia siga controlando tus días. Ya no eres ese niño que intenta complacer. Ya no necesitas esconderte para ser amado. Ahora puedes existir pleno, y cuando esta plenitud empieza a emerger, algo cambia. Aparecen oportunidades que antes eran invisibles. El miedo sigue existiendo, pero ya no te paraliza. La culpa aún susurra, pero ya no la obedeces con los ojos cerrados, porque ahora lo sabes. La verdadera abundancia no proviene del esfuerzo, proviene de la alineación, cuando tu inconsciente deja de protegerte de lo que más deseas y empieza a colaborar con tu deseo. Esto no sucede de repente, es un proceso, un renacimiento silencioso, una alquimia entre la sombra y la luz. Y quizás, sin darte cuenta, ya has comenzado este viaje, porque escuchar hasta aquí ya ha sido un acto de valentía. No viniste buscando respuestas, viniste a reencontrarte contigo mismo, y este reencuentro es el comienzo de todo. En el momento en que el silencio sigue a su acorde final, te das cuenta de que nada ha terminado. Al contrario, algo en tu interior ha comenzado a vibrar en frecuencias antes inaudibles. El eco de las preguntas sin respuesta se convierte ahora en una semilla, germinando inquietudes que florecerán en comprensión y acción. Es en este puente invisible entre el silencio y el sentimiento que tu viaje cobra resonancia eterna. No hay final donde hay despertar, solo una nueva perspectiva que comienza a surgir en tu interior, con ojos que ven más allá de la superficie, con un alma que ya no acepta vivir dormida.